El 15 de septiembre de 1935, en la ciudad de Nuremberg, el Tercer Reich proclama un nuevo marco legal que redefine la identidad ciudadana en Alemania. Se trata de las leyes de Nuremberg, una serie de normativas que oficializan la segregación racial y eliminan la ciudadanía judía en Alemania. Entre ellas, la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes establece prohibiciones estrictas. Judíos y personas de ascendencia alemana o afín quedan completamente anulados, incluso si han sido celebrados en otro país. La legislación no se limita solo al matrimonio. Cualquier relación extramatrimonial entre judíos y ciudadanos alemanes es declarada ilegal, convirtiéndose en un delito que puede llevar a severos castigos. Para el régimen, estas medidas no son una simple cuestión de política, sino una estrategia de protección racial basada en la ideología de la pureza étnica. La narrativa nazi insiste en que la sangre alemana debe preservarse intacta para garantizar la continuidad de la nación, un concepto extraído directamente de la retórica racial promovida por Adolf Hitler en su libro Mein Kampf. Desde la tribuna del Reichstag, la aprobación de estas leyes es presentada como un acto de consenso absoluto. Sin embargo, más allá de su aparente formalidad, las nuevas disposiciones legales solo consolidan prácticas de discriminación ya instauradas. Para la comunidad judía en Alemania, este anuncio no es solo una restricción más, sino el aviso de un futuro en el que la exclusión se convertirá en norma. La segregación está ahora codificada en la ley, y el siguiente paso será su implementación sistemática. Lo que comenzó como un marco legal para la separación, pronto se transformó en una herramienta de persecución. Una simple sospecha bastaba para ser arrestado, juzgado sin pruebas y enviado a un campo de concentración. Las autoridades nazis impulsaron campañas para denunciar a quienes violaran estas normativas, fomentando la desconfianza entre vecinos, amigos e incluso familiares. El control del Estado sobre la vida privada de sus ciudadanos se intensificaba, consolidando un régimen donde la pureza racial era ley. Las leyes de Nuremberg se extendieron a los territorios ocupados, donde fueron impuestas con brutalidad. En Viena, Praga y Varsovia, las autoridades alemanas reforzaban la vigilancia sobre la población judía, identificándolos, aislándolos y preparándolos para lo que vendría después. La exclusión legal marcó el inicio de un proceso que culminaría en la solución final. Pero incluso en medio del horror ocurrió lo impensable. Un joven oficial austriaco de las SS se enamoró de una prisionera judía. Franz Wunsch nació el 21 de marzo de 1922 en Dressenhofen, Austria, en el seno de una familia de raíces nacionalistas. Como muchos jóvenes de su generación, creció en un entorno donde la propaganda nazi se filtraba en cada aspecto de la educación y la sociedad. La anexión de Austria al Tercer Reich en 1938 no solo consolidó el dominio alemán sobre su país, sino que también amplió el reclutamiento de las SS. Austriaco, con apenas 18 años, fue aceptado en las SS tras un proceso de selección que valoraba la pureza racial, la fortaleza física y la devoción al Führer. En los centros de formación, los reclutas recibían entrenamiento militar, pero también adoctrinamiento ideológico. Se les enseñaba que la compasión era una debilidad y que la lucha por la superioridad aria justificaba cualquier acto. La disciplina era estricta y la brutalidad una herramienta de control. Durante los primeros años de la guerra, sirvió en diferentes unidades, demostrando su lealtad al régimen. Su papel dentro de las SS aún no estaba definido, pero pronto su destino cambiaría. En septiembre de 1939, Alemania lanzó su ofensiva sobre Polonia, iniciando la guerra más mortífera de la historia. En cuestión de semanas, las fuerzas nazis ocuparon el país, desatando un régimen de atrocidades. La persecución de judíos se intensificó con la creación de guetos y deportaciones masivas. Mientras tanto, en el corazón del Reich, la maquinaria de guerra alemana demandaba cada vez más soldados, y el papel de las SS dentro del conflicto se expandía.
En 1941, la invasión de la Unión Soviética llevó la brutalidad a otro nivel. Durante la ofensiva, unidades especiales llevaron a cabo ejecuciones sistemáticas en territorio ocupado. Franz, desplegado en el frente oriental, sufrió una herida que lo apartó del combate. En lugar de ser retirado del servicio, fue reasignado a una función distinta dentro del sistema nazi: la vigilancia en Auschwitz. Con dicha asignación, pasó a ser un miembro de las SS Totenkopf, una unidad especializada en gestionar los campos de concentración. Auschwitz no era un destino cualquiera. Fue asignado a la supervisión de los almacenes de saqueo conocidos como Canadá, donde se almacenaban los bienes confiscados a los prisioneros. Desde allí, fue testigo del incesante movimiento de trenes que llegaban al campo. Al descender, los prisioneros eran organizados en filas bajo la estricta vigilancia de las SS. Con cada transporte llegaban no solo prisioneros, sino también toneladas de objetos personales saqueados. Maletas, joyas, documentos, ropa y hasta juguetes infantiles eran confiscados de inmediato. El joven austriaco tenía acceso directo a estos bienes y participaba en su gestión, asegurando que lo valioso fuera enviado al Reich. Auschwitz no era solo un campo de prisioneros, también operaba como un punto clave en la economía de guerra nazi. Auschwitz no fue diseñado para lo que terminó siendo. En sus inicios, el campo tenía capacidad para albergar a 125.000 prisioneros de guerra soviéticos. Sin embargo, su función cambió rápidamente. Se convirtió en un centro de exterminio donde la eficiencia y la logística fueron optimizadas para la eliminación sistemática de personas. Birkenau, la sección más grande del complejo, fue clave en esta transformación. Construido en 1941, su infraestructura fue diseñada para recibir grandes convoyes de deportados. Las vías férreas se extendieron hasta el interior del campo, facilitando el desembarco de miles de prisioneros cada día. Barracones precarios, cercas electrificadas y torres de vigilancia formaban un entorno donde el control absoluto de las SS garantizaba que nadie escapara. Cada nuevo transporte traía consigo prisioneros de diferentes partes de Europa. Los recién llegados, debilitados tras días de viaje sin agua ni comida, eran sometidos a una selección inmediata. Para las SS, Auschwitz se consolidaba como un punto clave dentro de la maquinaria nazi. En Auschwitz, la deshumanización era inmediata. Los prisioneros aptos para el trabajo eran tatuados con un número, rapados y forzados a vestir uniformes raídos. A partir de ese momento, su única función era trabajar hasta que su cuerpo no resistiera más. Las jornadas de trabajo podían extenderse hasta 16 horas, sin alimentos y expuestos al frío. Franz Wunsch tenía una tarea clara: garantizar que el sistema funcionara sin interrupciones. Supervisaba la disciplina en el campo y aseguraba que la obediencia se mantuviera a cualquier coste. La rutina diaria en el campo, pensada para desmoralizar, reducía a los prisioneros a la nada, pero entre el horror, algunos intentaban encontrar diversas formas de sobrevivir. El 21 de marzo de 1942, los oficiales de las SS celebraban el cumpleaños de Franz en Auschwitz. Entre copas y bromas, las prisioneras eran obligadas a servirles, sabiendo que cualquier error podía costarles la vida. Elena Citronova, una joven judía eslovaca, había llegado en uno de los primeros transportes de mujeres. Engañada con la promesa de trabajo, terminó en un campo donde las torturas era parte de la rutina. Para sobrevivir aprendió rápido: obedecer, no destacar y no provocar. Durante la celebración, una capo ordenó que alguien cantara. Elena sabía que negarse no era una opción. Se adelantó y comenzó a cantar en alemán. Su voz era débil al inicio, pero poco a poco ganó fuerza. Cuando terminó, el cumpleañero ordenó que repitiera la canción. Nadie entendía por qué, pero él no apartaba la mirada de Elena. A la mañana siguiente, el nombre de Elena apareció en una lista. Tenía que volver al mismo lugar. Al presentarse en el barracón, el oficial nazi ya la esperaba. Sin explicaciones, le entregó un trozo de pan y un abrigo.
A partir de ese momento, comenzó a buscarla en el almacén donde solía realizar vigilancias. Al principio, los encuentros eran breves, apenas un instante en el que le dejaba comida, ropa o pequeños obsequios. Elena no sabía cómo reaccionar. Lo odiaba y no confiaba en él, pero en Auschwitz todo favor tenía un precio y rechazarlo podía significar la muerte. Con el tiempo, comenzó a notar algo extraño en él. No la miraba como lo hacían los otros guardias. Su voz no tenía el tono autoritario que usaba con los demás prisioneros. Al principio pensó que era una estrategia, pero cada vez que se cruzaban, la imagen del oficial cruel se desdibujaba un poco más. Para Franz, Elena se convirtió en una obsesión. No podía explicarlo, pero cada vez que la veía, su deber como oficial de las SS Totenkopf pasaba a un segundo plano. La dinámica entre ambos cambió. Lo que empezó como un intercambio de favores silencioso se convirtió en algo más complejo. Elena no sentía afecto por él, pero cada gesto que le hacía la obligaba a replantearse lo que creía imposible. Él, cegado por un sentimiento que no podía expresar abiertamente, comenzó a arriesgarse más por ella. Lo que estaba ocurriendo no pasó desapercibido. El campo de Birkenau no era un sitio donde precisamente existiese la privacidad. Los prisioneros no tardaron en notar la atención que el oficial de las SS le daba. En Auschwitz, cualquier trato diferenciado podía significar protección o condena. Algunos creían que Helena tenía suerte por estar bajo la mirada de un oficial, pero muchos otros la veían como una traidora. Las tensiones crecieron, las miradas de recelo se hicieron constantes y los susurros se convirtieron en amenazas. El riesgo era evidente, pero Elena supo aprovecharlo. Prisioneros desesperados se acercaban a ella buscando ayuda, convencidos de que Franz haría cualquier cosa por complacerla. Elena comenzó a pasarle notas con los números de identificación de algunos internos y la palabra «ayuda», asegurándose de que fueran protegidos. Él, cegado por lo que sentía, accedía sin dudar. En octubre de 1943, una reclusa anónima denunció a Elena y a Franz. Se rumoreaba que su relación iba más allá de lo permitido. Aquella misma noche, los guardias la sacaron de su barracón y la llevaron al bloque 11, el lugar destinado a los prisioneros acusados de delitos graves. La celda era tan pequeña que apenas podía acurrucarse en el suelo. Durante 5 días la interrogaron sin descanso, exigiendo que confesara. En varias ocasiones, la empujaron contra la pared, apuntándola con un arma, asegurándole que la ejecutarían en cualquier momento. Mientras tanto, el joven austríaco fue sometido a otro interrogatorio. Las autoridades querían saber hasta qué punto había cruzado la línea con una prisionera judía. Se mantuvo firme y negó cualquier acusación. Cuando fue llevado ante el tribunal de las SS, se cuadró y levantó la mano en un saludo nazi. No hicieron más preguntas. El juez, en lugar de condenarlo, simplemente le guiñó un ojo antes de dejarlo en libertad. Tras el veredicto final, Elena regresó al campo con el cuerpo destrozado y observada por sus compañeras con maldad. Su situación había cambiado, y cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias. Pasados un par de días, Elena cayó enferma de tifus, una condena segura en Auschwitz. La fiebre la debilitaba rápidamente y cualquier prisionero con esa condición se daba por muerte segura. Franz lo sabía y actuó antes de que la situación empeorase. La ocultó en lo alto de unas estanterías dentro del almacén donde se veían, aprovechando el caos y el desorden total del lugar. Allí improvisó una cama con mantas y se aseguró de que nadie sospechara. Cada día subía para verla, llevándole pan, caldo y los paquetes de comida que recibía de su madre. La cuidaba en silencio, esperando que despertara, observando cómo su cuerpo luchaba contra la fiebre. Pero Elena empeoraba, y él lo sabía. En un acto desesperado, se dirigió al doctor Joseph Mengele, el hombre que decidía quién vivía y quién moría. No tenía poder sobre sus decisiones, pero aún así lo intentó. Le ofreció su colección de discos, su posesión más preciada, a cambio de su vida. No pidió nada más, solo que la dejara vivir.
Días después, Elena abrió los ojos. Franz la miraba como si hubiera logrado lo imposible. Ella no entendía por qué lo había hecho, pero en ese momento algo cambió. Por primera vez, no lo vio como un guardia, sino como un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Mientras aún luchaba por recuperarse del tifus, una noticia desgarradora la sacudió por completo. Su hermana Rósica había llegado a Auschwitz con sus 2 hijos, una niña de 9 años y un bebé recién nacido. La desesperación la invadió de inmediato. Sin dudarlo, reunió las pocas fuerzas que le quedaban y corrió hacia la zona de selección. Pero ya era demasiado tarde. Los guardias los habían enviado directamente a las cámaras de gas. Desesperada, suplicó por sus vidas y les rogó a los oficiales que les dejaran vivir, pero la decisión ya estaba tomada. Cuando entendió que no había esperanza, pidió morir con ellos. Los guardias, indiferentes, estaban a punto de concederle su deseo cuando de repente Franz apareció. Acto seguido, se abalanzó sobre ella y la golpeó brutalmente frente a todos, fingiendo castigarla por violar el toque de queda. Luego se inclinó y, en un susurro, le dijo que le dijera el nombre de su hermana. Minutos después, corrió al crematorio y logró detener el proceso a tiempo. Convenció a los oficiales de que Rósica aún era apta para el trabajo, pero no pudo hacer nada por sus hijos. En Auschwitz los más pequeños no contaban. Elena volvió a su barracón con el cuerpo atrofiado y la mirada vacía. Rósica había sobrevivido, pero el precio de seguir con vida en Auschwitz era aún más alto. En enero de 1945, el avance del Ejército Rojo obligó a los nazis a evacuar Auschwitz. Los prisioneros fueron alineados para lo que se conocería como la Marcha de la Muerte. Solo aquellos con fuerzas suficientes seguirían con vida. Antes de la partida, Franz buscó a Elena en su barracón. El lugar estaba vacío. La mayoría ya había sido sacada para la marcha. Solo ella permanecía allí, esperando lo inevitable. Se miraron sin decir nada. Después de tanto tiempo no quedaban palabras suficientes. Antes de irse, Franz le confesó que era el amor de su vida. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó con fuerza y le suplicó que no le olvidara. Afuera, los gritos de los oficiales apuraban la formación. La temperatura descendía con rapidez y el trayecto sería brutal. El oficial de las SS, Totenkopf, no podía detener la evacuación, pero aún tenía algo que hacer por ella y su hermana. En silencio, les entregó un par de botas forradas de piel. No era un simple gesto. El invierno polaco era brutal y la marcha de la muerte no perdonaba a los débiles. Sin ropa adecuada, muchos prisioneros caerían en el camino, condenados por el frío y el agotamiento. Los prisioneros avanzaban con dificultad. No había camino, solo nieve y hielo. Cada paso les arrancaba la piel de los pies. Franz lo sabía. No podía evitar la marcha, pero las botas que entregó podían hacer la diferencia. Días después, el 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo logró finalmente entrar en Auschwitz. Elena había sobrevivido. Con el tiempo se trasladó a Israel y formó una familia, pero el pasado no desapareció. El que en su momento fue un oficial de las SS intentó contactar con ella, pero uno de sus familiares respondió en su nombre, exigiéndole que no escribiera más. «El crimen que cometiste nunca se borrará de tus manos», decía la carta. Los recuerdos de Auschwitz nunca la abandonaron. Sus hijos relatarían años después que sufría ataques de ira incontrolables, convencida de que su familia estaba maldita. La guerra había terminado, pero su historia seguía marcada por lo que había vivido. En 1972, Franz fue arrestado en Austria y procesado por crímenes de guerra. Documentos oficiales y testimonios de supervivientes confirmaban su participación en las selecciones y la violencia ejercida en Auschwitz. A pesar de los años transcurridos, las pruebas en su contra seguían intactas. Elena recibió una carta inesperada. No era del exoficial nazi, sino de su esposa. Le pedía que testificara a su favor, asegurándole que su testimonio podría cambiar el resultado del juicio. Durante días, Elena dudó,
Revivir lo ocurrido significaba enfrentarse a un pasado que nunca la había abandonado, pero sabía que su palabra tenía un peso ineludible. Viajó a Viena y entró en la sala del tribunal con la mirada baja. Franz estaba allí, pero evitó mirarlo. Cuando llegó su turno, declaró que él la había protegido y ayudado a salvar a su hermana, pero también confirmó lo que había visto en Auschwitz: su participación en las elecciones y la brutalidad con la que trataba a los prisioneros. Valorando el caso, la defensa alegó que el plazo legal para juzgar sus crímenes había expirado. El veredicto final fue anunciado. Franz Wunsch fue absuelto de todos los cargos. El juicio había terminado, pero su historia aún no. Décadas después, el nombre de Elena aún seguía presente en la vida de Franz. Su hija Magda reveló que nunca la olvidó. Guardaba una fotografía suya tomada en Auschwitz, una imagen inusual donde ella sonreía. Aquella foto nunca lo abandonó. La llevaba consigo, la observaba en silencio, como si el pasado pudiera cambiarse con solo mirarla. Para él, ella seguía siendo la joven que había dejado atrás en 1945. Para Elena, él era parte de un pasado del que nunca quiso volver a saber. La novela terminó, pero no para Franz.